acá. Mi presentación o mi intervención, mejor dicho, va a ser más rápida porque yo no hice presentación de PowerPoint, sino que solo voy a mostrar el código en Colab. Bien, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, adelante, no hay ningún problema. Gracias, muy amables. Pues un gusto saludarles. Yo soy Paris Rivera, soy de Guatemala y trabajé solo. A ver, yo soy meteorólogo y estoy más inclinado a aspectos de análisis meteorológico y climático, también en estudios de cambio climático. He trabajado con R, pero siempre me ha llamado la atención Python y quiero conocer más de Python y de hecho a veces he utilizado algunos scripts, pero la programación como tal pues no la tengo todavía y tengo que seguir practicando y en este curso pues aprendí bastante. Eh, y mi trabajo consiste en lo siguiente, intentando pues utilizar las herramientas que nos enseñaron. Yo escogí manejar una base de datos de variables meteorológicas, en este caso precipitación y temperaturas y altitud. Entonces, el título de este estudio es Relación entre la altitud, precipitación y temperatura en Guatemala. La descripción del proyecto pues se centra en analizar 48 estaciones provenientes del Servicio Meteorológico de Guatemala, que es el INSIBUME, y hacer un análisis de grupos utilizando las herramientas K-means y también análisis de componentes principales para encontrar ese patrón y relación entre los cambios de altitud y los cambios de las cantidades de precipitación y temperatura. Como introducción, pues los estudios de clima son variados y siempre es muy interesante abordar cómo cambian estas variables meteorológicas en el tiempo, pero también topográficamente. En este caso, solo utilizamos los datos de el año 1970, pero la idea es utilizarlo incluso estacionalmente. Cuando hablamos de estacionalidad, hablamos de separarlo en las estaciones del año, primavera, otoño, etcétera. Pero en este caso, para inicio de este análisis, utilizamos solo los datos de registros diarios de 48 estaciones del año de 1970 en Guatemala. Como antecedentes, pues hay algunos estudios que analizan justamente o utilizan la metodología de K-medias para agrupar diferentes variables y encontrar cierta relación. Asimismo, hay estudios que abordan la parte de la relación entre precipitación y temperaturas. Por ahí dejan a un lado la parte de altitud, pero también hay algunos estudios que lo hacen. Asimismo, encontramos alguna bibliografía sobre las librerías, por ejemplo, la de aprendizaje y la de Geopandas, que facilita justamente el análisis o la utilización de estas metodologías de análisis de componentes principales y K-medias. Asimismo, generalmente se normalizan los datos para que los valores reales no sesguen el resultado. Entonces, el proceso de normalización también vimos que es básicamente utilizado en la investigación para poder aplicar estas herramientas. El problema entonces, basado en eso, es la falta de comprensión entre cómo varían o cómo se relacionan la temperatura, la precipitación con los cambios de altitud. El objetivo entonces es identificar patrones de agrupamiento de las estaciones locales de Guatemala en función de esas variables: precipitación, temperaturas y altitud. Datos utilizados: 48 estaciones locales de datos diarios del año de 1970. El archivo pues es un archivo CSV, es básicamente este. Tiene la estación, el departamento, el municipio, la ubicación, latitud y longitud, la elevación, el valor de precipitación media anual, en este caso son datos anuales, la temperatura máxima, promedio, la temperatura media y la temperatura mínima. Esos son los datos que se analizaron. Primeramente, para utilizar el código, pues se cargaron varias librerías. Primero Google Colab, porque ahí están los datos,
y sirve para poder utilizar los datos que uno sube a Drive. GeoPandas para trabajar con datos geoespaciales, eh, Pandas para manipulación, análisis de datos, Matplotlib para graficar, obviamente, el NumPy para cálculos numéricos, el Seaborn para dibujar gráficos un poquito más elaborados y toda esta parte del aprendizaje automático de clúster que incluye el método de K-medias y análisis de componentes principales. Primero se montaron los datos, en este caso sería esta instrucción, pero cuando utilicé otra computadora tuve que utilizar esta otra instrucción como para volver a cargar los datos, ¿verdad? Cuando utilizas diferente computadora como que ya no sirve la primera instrucción y entonces cuando utilicé una segunda computadora tuve que utilizar eso. Ahí ya se hizo el enlace con los datos que están en Drive. Luego también esta librería para justamente ver y listar los archivos que están dentro de una carpeta. En este caso estábamos buscando el archivo Shape. El archivo Shape es del mapa de Guatemala con sus departamentos. Y justamente pues se ubicó aquí y listamos esa información que tenía. Justamente ese, quiero ver, este de aquí el que se utilizó. Bueno, de hecho estos archivos pues tienen varios archivos, pero uno manda a llamar el de interés. La ruta del archivo, pues el drive y el archivo que se utiliza para cargarlo. Se lee el archivo, se verifica qué información tiene a través de esta instrucción y vemos que tiene información sobre el nombre de los departamentos de Guatemala y también tiene algunos datos geométricos. Luego cargamos el archivo CSV, son las estaciones que están en Excel, en este caso en formato CSV, y listamos también en forma de tabla la información que tienen con estas instrucciones. Inicialmente no lo leía, pero vi que con esto sí que lo reconoció, entonces esto de poner este código latín 1 pues suele ser importante. Y aquí tenemos las estaciones listadas. Básicamente lo que vemos en el archivo Excel es lo que vemos aquí, con la información de longitud y todo. Vamos a ver que se mueva esto. Por aquí verificamos los nombres. Esto es para verificar que liste los títulos que tienen cada columna. Vemos que tiene la elevación, el departamento, el municipio, etcétera. Y algo interesante es que Python reconoce incluso el espacio que uno le pudo haber dejado en el Excel. No me reconocía la palabra departamento y que sí que le faltaba un espacio en blanco. Entonces, cuidado con eso también, ¿verdad? Como uno pone los títulos de las columnas para que lo reconozcan. Luego se identificó con estas instrucciones la ubicación de cada estación, su coordenada de latitud y longitud, para cargarlo en el sistema de coordenadas de referencia EPCS 4626, que es el normalmente usado, WGS 84, y para cargar el mapa. Entonces aquí pudimos graficar el mapa shape con las estaciones. Entonces vemos aquí Guatemala con las estaciones que tiene el país. Aquí, bueno, el paso siguiente será colocar el nombre, ¿verdad? Pero ahorita no supe cómo hacerlo. Pero sí, interesante poner los nombres, ¿verdad? Luego también verificamos la información de esto. Nuevamente vemos que tiene los datos de estación, de temperaturas, municipios, departamentos y los valores anuales de temperaturas y precipitación. Esta instrucción nos sirve para seleccionar las variables o las columnas que queremos trabajar. En este caso yo las escogí todas, ¿verdad? Para, para manera de ejercicio, pero uno podría escoger solo trabajar con determinadas columnas. Y uno coloca, pues, el título de la columna a trabajar. Todos esos datos tuvieron que transformarse a data frame porque serían ciertos puntos que tienen varios valores internos. Luego utilizamos la metodología de K-medias para encontrar los grupos que pueden identificar
esta herramienta y como primera salida nos presenta el diagrama o el algoritmo de codo, la gráfica de codo. Entonces, el número de agrupamientos que presenta son 10, pero visualmente uno puede ver que con 3 o 4 se puede explicar bastante el fenómeno. Utilizamos entonces el agrupamiento de K-medias para relacionar la precipitación y la elevación y nos genera esta gráfica, nos generó 3 grupos. En este caso, esta gráfica muestra cierto patrón, pero falta más análisis, faltarían más años y más temporalidad para poder decir que esto es bastante real. Por ejemplo, vemos que aquí variamos desde cero hacia una altitud grande y vemos aquí variaciones de precipitación relativamente baja en comparación con estos valores que están acá. Podríamos decir que hay una relación entre precipitaciones altas y eh, precipitaciones bajas, perdón, y niveles bajos de altitud. Pero por acá tenemos otro grupo que dice lo contrario, ¿verdad? Baja precipitación en eh, baja altitud. Y por acá tenemos un grupo aislado que presenta baja altitud y alta precipitación. Entonces ahí vemos unos patrones identificados. Luego utilizamos lo mismo, solo que con temperatura. Y con temperatura, pues como bien sabemos, es una relación más evidente de que cuando hay mayor elevación, la temperatura baja. Y aquí miramos pues casi lineal esta relación y se explica bastante, ¿verdad? Cuando hay bastante temperatura, los niveles de elevación son bajos y cuando hay más elevación, los niveles de temperatura son bajos. Una, Hay un gradiente altitudinal de temperatura pues bien identificado. Luego hicimos este análisis de afinamiento, de afinidad de programas de propagación para identificar más grupos o los grupos que el clúster podría decir que hay. En este caso volvimos a hacer ese ejercicio y nos genera 5 grupos. Entonces nos diseminó más grupos. Nos dijo, mire, hay más grupos de los que usted está considerando. Igual, no está muy clara la parte de precipitación, ¿verdad? Se queda un poquito corto la interpretación, aunque se puede concluir en algunas cositas. Y luego hicimos lo mismo con elevación. Y en elevación, obviamente, a pesar de que se generaron más grupos, sigue siempre ese comportamiento prácticamente lineal entre las variaciones de altitud y temperatura. Luego calculamos la matriz de covarianza. Esta es la variación entre variables. Si una variable cambia, ¿qué tanto varía esta en conjunto, en parejas? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la variable de precipitación, la variable de altitud, la variable de temperaturas, nos vemos en esta diagonal que su relación es perfecta, ¿verdad? Es 1. Pero cuando ya vamos jugando entre esas parejas, podemos identificar lo siguiente. Cuando relacionamos la precipitación y la elevación, la covarianza es positiva, es bastante baja, no es muy buena, pero indicaría que a medida que la elevación aumenta, la precipitación tiende a aumentar en primera instancia. Ahora, cuando vemos la relación entre temperaturas y elevación, las covarianzas son negativas, obviamente, porque cuando una sube, la otra baja. Entonces indica que a medida que la elevación aumenta, las temperaturas tienden a disminuir. Esto sí fue bastante claro. Luego otra relación entre la precipitación y temperatura fueron también covarianzas negativas entre las temperaturas. Y esto indica que a medida que las precipitaciones aumentan, la temperatura tiende a disminuir. Bastante lógico si vemos que el agua obviamente enfría el ambiente. Y luego la covarianza entre las temperaturas pues fue perfecta porque esas temperaturas si suben la máxima y la mínima, también la media, y se comportan de manera similar. Luego hicimos el análisis de componentes principales, como que afina la información de los agrupamientos que hace K-medias, y entonces vimos que reducimos las variables en 2 componentes. En este caso, vemos la gráfica de componentes principales, donde la componente principal 1 explica mayor el fenómeno.
Y hay una componente 2, que es esta parte vertical, que explica pues un poco menos, pero la primera componente como que explica un poquito más el fenómeno entre esa relación entre las variables. Por acá lo podemos ver, la componente 1, principal 1, explica casi un 81% del fenómeno y la otra componente un 16%. Ahora toca que ver qué variables influyen en cada componente, como para dar más explicación a esto. Entonces, para eso se tiene que utilizar los loadings y a través de estas instrucciones se toman la componente 1 y la componente 2 y aquí nos describe eh, qué variables son las que están en la primera componente principal y su valor. Si vemos esta columna de la primera componente principal, vemos que la elevación es lo más alto, por lo tanto, entre la elevación y la temperatura se explica más el fenómeno de esa componente principal. Y la segunda componente principal es la precipitación. Entonces, como que está muy solitaria la precipitación, hay cierta relación con temperaturas y altitud, pero no tan evidente como con las temperaturas. De esto podemos concluir que la primera componente principal eh, tiene un valor negativo y esto significa que la precipitación tiene una relación de contribución negativa en la primera componente principal. Y era lógico, ¿verdad? Porque estábamos diciendo que ahí estaba la elevación y temperaturas. La elevación, por el contrario, tiene una fuerte contribución positiva en la componente 1. Las temperaturas todas tienen valores negativos altos en la componente 1 porque justamente es contrario a la elevación. En la componente 2, pues como la precipitación es la que más valor tiene, es la que más explicación muestra de todas las variables. Aquí tiene un 0.89, mientras que la elevación tiene un 0.09, valores bastante mínimos. Por lo tanto, podríamos decir que la segunda componente principal es la precipitación. Luego aquí también concluimos, la componente 1 parece estar principalmente influenciada por la elevación y temperaturas, mientras que la componente principal 2 está más influenciada por la precipitación. Luego hicimos una gráfica intentamos hacer un gráfico de círculo de correlación. No sé por qué no salió el círculo, pero igual se muestra esa variación horizontal de la primera componente principal entre elevación y temperaturas y luego en vertical la segunda componente principal que es solitaria la precipitación. Conclusiones. La normalización de datos aplicados a las técnicas de clustering permitieron identificar agrupamientos significativos. El método de Cohen indicó aproximadamente 3 grupos. Esto es discutible, podrían ser más, podría ser menos. eh, Esta instrucción de afinidad de propagación, pues mostró un poquito más de grupos, pero no dio mayor explicación a lo que ya se había identificado. Y en análisis de componentes principales mostró que la altitud y la temperatura pues dan más explicación al fenómeno y como segunda componente principal es la precipitación. Por aquí la bibliografía que pudimos citar. Y pues como les mencioné antes, esta presentación pues fue bastante rápida y espero que haya sido de su interés. Gracias.